Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidas y bienvenidos a Tiempos Violentos. El presidente finalmente asistirá al cambio de mando en Argentina, según fue confirmado desde temprano en La Moneda. Las críticas no se hicieron esperar. Los dardos no apuntaron contra el presidente Boric, quien al fin y al cabo va a actuar acorde a la estatura del jefe de Estado, sino contra la vocera Camila Vallejo. Esto porque fue ella misma quien puso en duda la presencia del mandatario en el acto que tendrá Javier Milei como protagonista. En tanto, en materia migratoria, la ministra Carolina Toá confirmó nuevos vuelos para expulsar extranjeros. El anuncio no bastó para calmar a la oposición, quien le reprocha a la titular de Interior por su relación con el Congreso. Además, un nuevo capítulo en el caso Hermosilla. Ahora fue el empresario Daniel Sauer quien confirmó que presentará una querella por el audio filtrado que desató el escándalo en un comienzo. Aquí arranca Tiempos Violentos. Esa decisión está tomada, el presidente representa al Estado de Chile y como se ha hecho siempre va a asistir, ¿no? Y esto es un estándar que el presidente tiene para todos los casos, ¿no? Nosotros nos interesa construir y fortalecer las relaciones diplomáticas de Estado con todos los países independientemente si los gobiernos de turno son afines o no. Porque cuando se habla de política de Estado, se habla por el bien de nuestros pueblos. Ahí estaba la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ¿cierto? Confirmando que el presidente va a viajar. Declaración completamente distinta a la de comienzos de esta semana y por la cual ha sido criticada por la oposición. ¿Qué piensan otros invitados? Pero antes, buenas noches, Mauricio Daza, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, vamos a ver. Oiga, tenemos lleno de temas, realmente increíble. No se acaban estos tiempos violentos. Vamos a analizar qué es lo que ocurre en Algarrobo, ¿no? El alcalde con orden de detención aparecerá. Oiga, ¿qué es lo que pasa con la tesorera, no? Que parece que eran amigos con ventaja. Bueno, lo que no hubo ventaja fue para el erario público del municipio de Algarrobo. 1.000 millones de pesos perdidos. De eso y mucho más acá en Tiempos Violentos. Oye, Algarrobo. ¿Qué piensa Gonzalo Fuenzalida de toda esta historia, al menos en la materia del viaje a Buenos Aires por parte del presidente y el actuar de la ministra vocera Camila Vallejo? Muy buenas noches, Gonzalo. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. He quedado muy entusiasmado en este programa después de la arenga que acaba de decir Daza. Y bueno, buen viaje para el presidente, ¿qué más voy a decir? Nada buen más. viaje, ya. Y le sobró tiempo, mira, sorprendente. Gonzalo Fuenzalida volviendo al tenso del Tiempos Violentos. Además, esta noche nos acompaña don Luis Pardo, director del Instituto de Libertad. Luis, ¿cómo está? Gusto de verlo. 10 Igualmente, segundos para Eduardo. usted. Bueno, es muy bueno que el presidente finalmente haya ido o decidido ir a Buenos Aires. Hay que mantener las relaciones de Estado con Argentina, pese a los titubeos iniciales de sus más cercanos en el gobierno. Perfecto. También con tiempo de sobra. Hoy día muy aplicado a nuestros invitados. Y además nos acompaña nuestra querida Patricia Muñoz, ex defensora de la niñez. Patricia, gusto de verte. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Dos cosas. Creo que el Estado tiene que estar presente en quienes asumen el poder, así que me parece bien que se haya ido. Y así como Algarrobo, también están los sobornos, que al revés son robos. También. Y lo vamos a estar revisando. Mira, partamos con el tuit del presidente electo argentino, Javier Milei. Posteó lo siguiente en X. Aún le dice Twitter, pero tú sabes que esto cambia y bueno, todos entienden. Gracias a cada uno de los líderes del mundo que se comunicaron conmigo para felicitar a nuestro equipo y manifestarme sus buenos deseos para el futuro de la Argentina. Agradezco especialmente a su santidad. Oye, muy generoso con el Papa y muy distinto de cómo lo trataba cuando estaba en campaña. Y también muestra ahí al presidente @Gabriel Boric. Nombra a todos los presidentes que lo han saludado. Pero arroba a David Cameron, está un poco a David atrasado, Cameron ¿no? también. A todos. Muy presidencial, muy de altura de estadista el presidente electo Javier Milei de cara a esta asunción de mando el día 10 de diciembre. Una cosa muy rápida, además en Argentina muy distinto a lo nuestro. Nosotros tenemos elecciones y muchos meses después asume el nuevo gobierno. Aquí es distinto. A comienzos de semana se le preguntó a la ministra Vallejo si iba a ir el presidente o no. Y fue titubeante la respuesta. No, bueno, vamos a ver si la agenda, el presidente tiene muchas cosas que hacer, etcétera, etcétera, pero nunca confirmó si iba o no iba. Y ahora se confirma que el presidente va y la situación cambia. Eso ha sido foco de crítica para la vocera de gobierno. ¿Coincide con el foco de crítica, Gonzalo, o se está exagerando una situación que la verdad no tiene nada? O sea, yo creo que el presidente no tiene ninguna ganas de ir. No le cae bien Milei, si eso está claro. Y a Milei no le cae bien el presidente. No pero tiene lo llamo por teléfono. Sí, está bien, sí, son cosas políticamente. Me parece bien que el presidente ya después de 2 años entiende que hay muchas cosas que tiene que hacer, gústele o no le guste. Pero claro, la vocera no es presidenta, la vocera u otros ministros siguen, obviamente, que
opinando de repente cosas que a ellos no les gusta personalmente, que caen menos porque cada vez más hay sentido de Estado en este gobierno. Cada vez más. Pero al final es un detalle, ¿no? Es un detalle. Va ahí y qué bueno que vaya, si finalmente Argentina Muy es lo que importante. tenemos más cercano. Y si le va bien a Argentina, también nos va bien a nosotros. Claro. Así que... Veamos qué dijo el diputado de RN, Diego Chalper. Escuchemos. Yo en esto lamento, porque yo me imagino al pobre ministro Van Claveren cómo debe sufrir con este tipo de cosas. Porque la verdad es que son cosas de sentido común. ¿Cómo el presidente de Chile no iba a ir al cambio de mando de una hermana república con la cual tenemos relación hace muchísimos años y en la cual evidentemente hay una relación de Estado? Yo me alegro, pero obviamente no era necesario tanto problema para que el presidente hiciera lo obvio. Y bueno, me alegro que finalmente hayan tomado la decisión que todos los chilenos esperaban. Está preocupado por el canciller Diego Chalper, el diputado Diego Chalper, Luis. Fue un poquito chambonada lo que pasó con la ministra Vallejo y este voy o no voy del presidente, o en realidad no Mira, tiene yo ninguna creo que importancia? tiene mucho que ver con un gobierno que asume o está todavía asumiendo muchas de sus contradicciones más íntimas. Este gobierno tuvo vinculaciones con los gobiernos de izquierda de la región que en algún minuto pusieron en tela de juicio lo que ha sido nuestra tradicional política exterior, pero yo me quedo con lo positivo. Creo que finalmente es bueno que el presidente vaya. Tenemos con Argentina no solo una antigua relación, sino que tenemos además una larga frontera, una de las más extensas del mundo. Tenemos temas pendientes y tenemos un futuro común. Argentina necesita salir al Pacífico a pesar de que nuestros puertos no prosperan y nos vamos quedando atrás en muchas cosas, y nosotros necesitamos también mejorar nuestro comercio con un país que puede volver a ser grande si le va bien a Milei y logran reenderezar el rumbo que han perdido en los últimos años. Patricia, es importante que el presidente esté ahí, que marque presencia, que se sitúe quizás como el líder de la región en materia de centro-izquierda con el que se puede dialogar, ¿cierto? Desde el mundo de Milei. Estoy pensando, ¿está bien, es correcto que el presidente asista y empiece a entablar algún tipo de relación con Milei? A pesar de que, claro, en el papel aparece como una relación que va a ser muy compleja. O sea, me parece esencial y yo creo que el rol de quien dirige el Estado es estar en los lugares que tiene que estar, independiente del parecer respecto de las personas que están en otros estados, ¿no? Y si consideramos además que está pendiente todavía el nombramiento del embajador o embajadora de Chile en Argentina, resulta aún más crucial esta interacción entre el presidente Boric y el presidente electo Milei, particularmente porque creo que el hecho de tener percepciones o convicciones distintas acerca de cómo se ejerce la política no tiene por qué ser sinónimo de la incapacidad de relacionarse. Muy por el contrario, precisamente la política, y teniendo acá a dos ex parlamentarios, a lo que apunta es a la posibilidad de dialogar y construir acuerdos entre quienes pensamos distintos. Entonces me parece de la esencia del ejercicio del rol presidencial estar en los lugares que hay que estar, independiente del rol y por lo tanto, o sea, independiente de quiénes sean las personas con quienes nos vamos a reunir. Sí. Y desde ahí me parece un error de la vocería plantear esto como una duda, porque yo lo habría dado por un supuesto, en cualquier caso. Pero considerando los problemas que tiene el país, me parece que de verdad no es algo tan relevante como para darle mucho vuelo, Mucha vuelta. poniendo en perspectiva que tenemos crisis particularmente graves en las que poner el énfasis y el acento, ¿no? Y no hablo solo de lo que tiene que ver con la vergüenza a propósito del audio y todo lo que devela aquello en términos de corrupción, sino que también en temas de seguridad y de criminalidad que sigue profundizándose en términos muy complejos y peligrosos. ¿Cómo irá a ser el periplo del presidente por Argentina? ¿Será un espacio seguro? ¿Nadie irá a hacerlo pasar un mal momento, un desaire? Vean lo que plantea el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, que además es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. El presidente Boric hace un gesto importante que yo espero que sea recibido de buena manera, con respeto, que no sea objeto de algún ataque, de alguna acusación o de algún evento impropio a lo que corresponde a los jefes de Estado, y se genere un puente de colaboración, entendiendo que pensamos distinto, entendiendo que los caminos que toman antes ambos países son también muy distintos, pero que sin duda vamos a ser siempre vecinos y siempre vamos a tener que trabajar juntos y colaborar. Ya, que no vaya a sufrir algún desaire, que no se abra algún flanco, claro, en el cual el presidente quede en un mal pie, quede expuesto. Yo coincido con la preocupación del diputado Soto. Ahora, no sé si en estas instancias se da la posibilidad de que alguien se fije en un invitado como para generarle un desaire. Mauricio, no sé qué ve usted.
Sí, a ver, yo creo que se exagera esto respecto de Camila Vallejo. ¿Qué querían que contestara? De verdad. Porque, a ver, le preguntan justo después que salió electo. Yo no tengo claro ni siquiera si habían cursado las invitaciones. No se sabía cuál iba a ser el tenor en un contexto en el cual Milei había insultado a Boric, ¿no? Derechamente, tanto cuando vino a Chile, invitado por distintos actores políticos, como en Argentina, entrevistado por periodistas chilenos. Entonces era razonable salir jugando un poco y decir, mire, ¿sabe qué vamos a ver? ¿Qué sé yo? ¿No? Y al final, ¿qué es lo que hizo el presidente? Yo creo que acá han actuado de forma impecable. Se comunica con Milei, lo llama. O sea, se comunica con él, tiene una conversación, eso se filtró, ¿no? Lo filtraron, ¿no? No la conversación, sino el hecho de que ocurrió. Pero al parecer fue una conversación de 10 minutos, fue una conversación razonable. Tan razonable es de que Milei, además, cambiando el tono evidente, ¿no? Respecto de Boric, no solamente respecto a Boric, como se refirió al Papa, a Bergoglio, o sea, se refirió de una forma pero brutal. Bueno, obviamente ese tono cambia porque también los tiempos son distintos, el rol es diferente. Entonces, Camila Vallejo lo que hizo en su momento fue responder una pregunta, ¿no? Y salió jugando un rato y hubo un espacio de tiempo en el cual, por lo demás, lo que hace Boric, que también me parece acertado, es felicitarlo a través de las redes sociales. Lo primero que hace es felicitar a Milei sin ninguna duda. Uno dirá, es que era lo mínimo. Oiga, vea qué es lo que pasó con Petro. ¿Lo hizo? No, no lo hizo. ¿Qué es lo que pasa con Lula? Socio comercial principal, uno de los más importantes de Argentina. Lula dijo que no iba a ir hasta que le pida disculpas, porque lo insultó personalmente. Y en ese contexto yo creo que Boric ha actuado bien. Yo creo que se tiene que terminar la práctica de atacar al presidente de la República por temas de política internacional, por lo menos en un rango que involucra relaciones de Estado o los intereses permanentes de Chile. Yo escuché, por ejemplo, crítica al viaje que va a hacer el presidente Boric con el secretario general de Naciones Unidas a la Antártica. Claro. O sea, la gente que dice eso o no entiende cuál es la situación que existe en el territorio antártico y el interés permanente que tiene Chile respecto de su proyección antártica, ¿no? O derechamente les importa un carajo y colocan, digamos, un interés político electoralista de corto plazo para hacer esas críticas. Obviamente la oposición no solamente puede, debe, y me parece sano en una democracia, cuestionar y criticar al jefe de Estado. Pero también hay que distinguir que hay ciertos ámbitos que tienen que ver con los intereses permanentes y superiores del Estado, donde uno tiene que reconocer, como se ha reconocido antes, ¿no? Que el presidente de la República es quien lleva las relaciones internacionales y es el jefe de Estado, ¿no? Entonces, estar criticando por tontera, la verdad que a mí me parece que es absurdo. ¿Se critica además, Luis? ¿Hay un deporte de criticar al presidente en materia internacional? Yo creo que al presidente no se le critica en este caso. Todos hemos señalado que es bueno que el presidente haya decidido ir. Lo que hay es una crítica al titubeo de la ministra Vallejo y ahí estoy de acuerdo con Daza que esto no tiene mayor trascendencia, pero tampoco estoy de acuerdo en que se diga que no pudo haber dado una mejor respuesta. Simplemente decir, mire, la Cancillería lo estaba hablando y el canciller se va a pronunciar, habría sido suficiente y no dejar la duda si iba a ir o no a algo que obviamente tenía que ir. Ahora, respecto de la crítica al viaje del secretario general de las Naciones Unidas, tiene que ver también con un tema de política exterior en que hay elementos en el Tratado Antártico chileno en que siempre las Naciones Unidas han tratado de intervenir y ese tratado tiene su robustez a partir de las relaciones de las partes firmantes. Entonces, hay una duda razonable que se planteó con mucho respeto y sin ningún ánimo electoralista respecto de gente experta en el tema antártico que ha cuestionado esta visita, pero no es una crítica tampoco electoral ni con fines políticos, es una crítica que tiene que ver con una de las cosas que peor ha hecho este gobierno, que son las relaciones exteriores. El hecho de que no tengamos embajador en Argentina es una muestra de la poca importancia que le damos a nuestro principal vecino y una de las principales potencias con las cuales tenemos que relacionarnos. ¿Qué dice el diputado de Bópoli, Francisco Undurraga, respecto de las declaraciones de la ministra Vallejo? Escuchemos. Esta polémica se arma por malas declaraciones de ella. En un minuto en que nosotros tenemos que abocarnos al tema de la seguridad, a ver cómo aportamos desde el legislativo al ejecutivo para poder solucionar un tema que es una demanda no de los políticos, sino una demanda de la ciudadanía, es que yo creo que hoy día los dirigentes de la moneda tienen que ser más tranquilos y cuidadosos en sus declaraciones, sobre todo la propia ministra vocera. Ahora uno entiende por qué finalmente la vocería la está haciendo el ministro Elizalde, el ministro de Justicia.
Claro, el diputado Undurraga insiste en el punto de que todo esto parte a partir de una mala declaración de la ministra Vallejo en un comienzo. La declaración de la ministra Vallejo no me la sé de memoria, por supuesto, fue a principios de semana, yo me acuerdo con suerte lo que hice esta mañana, pero fue algo en el tono de que íbamos a ver si el presidente podía ir, había que revisar la agenda, que el presidente estaba con muchas cosas. Instala la duda. No sé, uno no es experto en nada, pero yo habría hecho algo como, vamos a esperar si nos invita. Si nos invita, nosotros ahí estaremos porque nos corresponde como y chao. O veamos qué dice la Cancillería y chao, pero dejarlo en la duda es como despejar hacia el medio. En el fútbol, Pati, eso no se hace. Claramente no. Y no hablemos de fútbol mejor después. Salgamos de ahí también. Sí, por favor. Otro mal pase que te di. Gonzalo, a ver, en estricto rigor, esta situación no tiene, creo yo, no tiene una gran relevancia, ni va a generar ningún coletazo, pero se utiliza cada declaración cuestionable o criticable para darle, como si esto fuese el fin del mundo al gobierno. Estamos claros, la declaración de la Camila, o sea, de la vocera, pésima, mala. Si una vocera tiene que decir, lo estamos viendo, punto final, no tiene que empezar con colores propios. Y lo que dice el diputado Soto también, a lo Yerko Puchento uno se pregunta, ¿ustedes creen que en Argentina están preocupados que va Boric? O sea, en Argentina están esperándolo, están preocupados. Viene Gabriel Boric, por favor. ¿Qué vamos a hacer? O sea, yo creo que la última preocupación, si es que va o no va Gabriel Boric. Perfecto, vamos a llegar ahí. Atención, los invito a revisar el siguiente titular. Con destino a Venezuela, Colombia o República Dominicana. TOA anuncia vuelos de expulsión en aviones comerciales y de la FACH. Todo esto respecto de la polémica en torno al tema migratorio, ¿cierto? La oposición ha fustigado muchísimo al gobierno en las últimas semanas a partir de las cifras de personas expulsadas. El presidente Boric cambió el tono también durante esta semana. Dijo que, bueno, que le están pidiendo que haga él en 2 meses lo que no hizo el gobierno pasado en todo su mandato. Entonces la situación está bastante delicada en aquella materia. La ministra Toa entonces responde a través de esta información que estamos conociendo, que habrán vuelos entonces a distintas partes, incluidos vuelos de la FACH, cosa que vuelve, porque estaba suspendido, no estábamos yendo a Caracas en particular, desde hace un buen rato. Y se van a suplementar recursos por 1.400 millones de pesos. Sabemos además que estos vuelos son carísimos, son operativos multimillonarios, porque hay que hacer todo un cuento de seguridad. O sea, cada persona expulsada va acompañada por policías especializados. Estos 1.400 millones nos van a permitir contratar 2 vuelos comerciales y tener adicionalmente un vuelo de la Fuerza Aérea dirigidos en 2 casos a Venezuela y en el tercer caso a algún otro país, probablemente República Dominicana o Colombia, señaló en diálogo con Radio Universo. Gonzalo, ¿empieza a enredarse esta discusión o sigue habiendo un flanco abierto al gobierno a partir del manejo de las expulsiones? O sea, hay que expulsar y hay que tratar de evitar que entre la migración irregular, porque finalmente esto es carísimo sacarlo. Como la droga. Hay que evitar que la droga entre. Cuando la droga está dentro es más caro y más difícil perseguirla, porque se expande. Entonces, yo aquí creo que la expulsión de 400 migrantes expulsados, la verdad que es una gota. O sea, no es mucho, se dice la verdad. Entonces, y con todo el costo que tiene y los problemas diplomáticos que tiene, porque de hecho escuché en la radio que el subsecretario Monsalve creo que va a ir a Venezuela a ponerse de acuerdo para que sea una cosa más fluida. Pero al final del día, el control tiene que estar en la frontera. Tenemos que evitar que entre esta migración irregular. Y también algo que no se hace hoy día, hay que fiscalizar. El problema es que nadie fiscalice, no tenemos una policía migratoria. Y claro, ¿quién hace esa pega? La debería hacer la PDI. Pero la PDI es una policía investigativa, no preventiva. Pero ¿quién está en la calle haciendo controles de identidad al migrante diciendo que usted está ilegal? Usted no tiene carnet de identidad, usted está irregular. Y haciendo la pega en terreno, obviamente que uno haría un mensaje distinto, por un lado, y por otro lado también haría yo diría que como dar una señal que en el fondo estar irregular en Chile no es gratis. Claro. Porque al final la gente viene, está regular y dice, pero total, nadie me controla. Pero Gonzalo, sácame una duda. ¿Ha sido poco generosa la oposición con este gobierno en esta materia en puntual? ¿Qué cosa? El gobierno pasado tampoco fue el rey de las expulsiones. Sabemos que es una medida cara y que es una gota en el desierto. Que las medidas más efectivas van por otro lado. Mira, no quiero caer en la lógica de que cae constantemente el actual gobierno, que es bien como de irresponsabilidad política, porque hay que madurar políticamente en estas cosas. Y uno no puede empezarse a comparar con lo que se hizo antes. Si finalmente hay un presidente hoy día que se llama Gabriel Boric, él es el responsable de lo bueno y lo malo que le dejaron. Y tiene que hacerlo bien y mejor. Para eso lo eligieron, si no, entonces, mire, yo hago lo que puedo porque el problema lo heredé.
Uno diría las cosas buenas de los gobiernos anteriores y las cosas malas también. Uno se presenta sabiendo y uno, lo que tiene y uno que se solucionar. presenta y Sí, hace una puede promesa ser. que lo va a hacer espectacular. Bueno, hágalo. Entonces, la verdad es que yo sé que también se hicieron expulsiones. Había otra ley, primero que nada. Y segundo, yo me acuerdo que cada vez que se hacía una expulsión había casi un festival de parte de los que hoy día gobiernan, que era casi una violación de los derechos humanos, aparecía el servicio jesuita, recursos de protección. O sea, no era tan fácil tampoco en el gobierno pasado, digamos, que lo que hoy día critican a la oposición eran los paladines de llevar al Tribunal Constitucional la ley de migración y poner puros problemas. Claro, cuando fueron oposición tampoco fueron muy generosos. Por eso, pero no quiero entrar en esa discusión, si finalmente esto es un problema país. Sí. Y por eso las declaraciones del presidente son bien irresponsables y bien de niños chicos, algunas. Es decir, mire, no me pidan a mí lo que no hicieron los otros. Mire, oye, si hoy día tú gobiernas, tú tienes que gobernar y ser creativo en solucionar esto. Para eso tienes la ley, tienes decretos, o sea, tienes una serie de facultades para hacerlo bien. Y relaciones internacionales para fluir con otros países. Sí. En fin, eso es lo que yo creo. Pero finalmente, vuelvo a lo mismo. Hay que hacerse cargo de lo que cada uno tiene que hacerse cargo. El presidente tiene que gobernar. Y la verdad que tampoco esto es un tema para estar haciendo festín político, porque eso es un problema que nos afecta a todos. Y finalmente esta migración irregular que ha entrado a Chile de forma manera descontrolada ha traído una serie de hábitos sobre todo los temas de seguridad que no estábamos acostumbrados, un narcotráfico desenfrenado, un ajuste de cuenta a luz del día, Granada, ya una cosa que uno, la verdad es que queda chico lo que uno pensaba que podía hacer, y con una violencia y con una cantidad de crimen organizado que Chile no tenía hace 10 años. Entonces, eso finalmente es un problema de todos, no es un problema del gobierno y de la oposición, es un problema que nos afecta a todos, porque finalmente a la Pati mañana la puede asaltar una banda de migrantes con una violencia que finalmente le puede costar hasta la vida. Entonces, Dame un segundo, eso es lo Gonzalo. Patricia, tiene un punto Gonzalo, el gobierno puede quejarse de lo que heredó, de lo que no se hizo en el gobierno anterior y de hacerse cargo del problema, o de alguna manera está haciendo foco de una crítica constante que tampoco le permite operar. No sé, ¿cómo lo ves? O sea, para mí criticar parece ser parte de la dinámica permanente en la política, pero yo creo que lo que el país, las personas que vivimos en el país necesitamos es acción y menos discurso y más acción concreta, ¿no? Particularmente en el tema migratorio, yo en el ejercicio de mi rol como defensora de la niñez tuvimos una posición bien firme en relación a la tramitación de la ley de migraciones que nos parecía tenía dificultades desde el punto de vista del tratamiento de los niños migrantes, porque lo que es una realidad es que cuando las personas ingresan de manera irregular o regular, esos niños necesitan un abordaje que no son cosas los migrantes. No es que podamos agarrarlos y tirarlos para el lado y devolverlos como si fueran objetos. Eso claro. No hay que perderlo de vista. Y desde ese punto de vista, precisamente, valga la redundancia, el tema diplomático es particularmente importante. ¿En qué sentido? Este sujeto que delinquió lanzándole la granada a una carabinero y que falleció en el delito, había sido expulsado. Sí. Y había vuelto a ingresar. Por lo tanto, es evidente que, a propósito de lo que apunta Gonzalo, el control del ingreso es particularmente relevante porque es lo que permite revisar si las personas que están ingresando o no tienen antecedentes o no tienen y hacer una revisión. Pero creo que la experiencia que tuvimos hace algunas semanas atrás con Santiago Fort, que ingresó irregular al país, y que yo vi muchos celebrando cómo un migrante que ingresa por la frontera en estas circunstancias nos regala un oro y ahora todos usamos a Santiago Fort y su noble tarea de conseguirnos un oro, pero resulta que entró irregular. Entonces, el punto es, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para que precisamente no pase lo que dice Gonzalo, que yo comparto plenamente, que este sea un tema usado dependiendo de cuál es el lado en el que estoy y del interés que quiero crear? Sí. Nadie quisiera que la migración irregular existiera. Pero este no es solo un tema de Chile, es un tema de humanidad. Y cuando tú tienes gente arrancando de procesos dictatoriales como el que enfrenta Venezuela, tienes que responder como países a una realidad que es así. Y a mí me parece que el subsecretario viaje a Venezuela
supongo que es una buena alternativa, pero en mi experiencia laboral, a propósito de mi rol anterior, teníamos severos problemas con los niños venezolanos porque no tienen documento. Claro. Entonces tú tienes que devolver a personas que ni siquiera sabes quiénes son, si los estás devolviendo con familia o con gente que los está tratando. O sea, de verdad, ¿sabes qué es lo que pasa con este tema? Es que yo creo que ninguna de las partes políticas han estado a la altura de sentarse para analizarlo y tomar decisiones que con el rigor y profundidad que amerita una crisis de esta naturaleza impliquen acciones concretas que eviten lo que Gonzalo dice, porque con esto termino. Gonzalo tiene toda la razón. Y yo, habiendo sido muy defensora del tratamiento de los migrantes en el respeto a sus derechos humanos, una realidad innegable es que en términos delictivos, nuestro país tenía acciones delictuales distintas de las que tienen otros países. El sicariato no era una realidad en Chile. Las bandas de crimen organizado con ajustes de cuestas, como él hacía referencia, tampoco existían en términos como los que hemos conocido. Secuestro. Y eso, los secuestros tampoco. Y eso está impactando nuestra realidad vital. Entonces tenemos que tomar decisiones, pero mi llamado es menos perolata, menos crítica para allá y para acá. Claro. Sentémonos y arremanguémonos las mangas, que era lo que yo siempre les decía siendo defensora de la niñez en las instancias políticas que tuve oportunidad de participar, y hagamos la pega, porque la gente está aburrida de escuchar discursos para allá y para acá, peleas para allá y para acá, y en lo concreto tengo afuera de mi casa 100 carpas de gente que está sin saber en qué condiciones vive. Sí. Esa es la realidad que enfrentan Estoy de los acuerdo ciudadanos. contigo, Patricia. Deme un segundo, por favor. Quiero revisar la siguiente información que ha sido también escandalosa durante esta semana. Concejales de Algarrobo solicitarán destitución del alcalde. Nos trae Cooperativa y nos invita a revisar lo que está sucediendo ahí en el litoral central, en un balneario maravilloso como el de Algarrobo, en el donde la verdad es que hay toda una investigación a partir de el desfalco, el fraude de 1.000 millones de pesos hasta el momento, y que tiene a la tesorera de la municipalidad en prisión preventiva y al alcalde con orden de detención. Mire, ¿qué le parece? Vamos a conversar a esta hora de la noche con Marcela Mancilla, la concejala independiente de la comuna de Algarrobo, que levantó esta información y a quien vemos en pantalla. Muy buenas noches. Marcela, gusto saludarla. Hola, buenas noches a todos y todas. Gracias por estar con nosotros, Marcela. Quisiéramos entender un poco, a la luz de los antecedentes, ¿sí? Tenemos una tesorera que está detenida en prisión preventiva, tenemos un alcalde con orden de detención, la manera en que se sacaba el dinero a través de transferencias a cuentas de familiares del alcalde y luego transformar eso en efectivo para que volviera a los bolsillos de las personas que están siendo investigadas, es truculento. Pero ¿cómo parte esta investigación, Marcela? ¿Cómo te das cuenta que esto está pasando y cuáles son los primeros pasos que tomaste, por favor? Cuéntanos. Bueno, quiero primero tomar algo que dijo Patricia, que tiene que ver con lo que está pasando en nuestro país en términos de corrupción, crimen organizado, migración, delincuencia, pero también hay delincuencia en los municipios y esto ha sido un efecto dominó que está pasando en todos los municipios del país, y yo creo que tenemos que dejar de hablar, como dice Patricia, y de verdad solucionar el problema que existe hoy en términos de regulación, control y fiscalización de las arcas municipales, porque el destajo y el robo a nivel municipal es muy, muy grande. Dicho eso, que quería tomar un poco y hacer esa reflexión, porque es realmente importante. Lo otro es que efectivamente, esto empieza en el año 2021, a principios de 2022, la Contraloría de Valparaíso emite un informe, el informe 906, en que dice que la comuna de Algarrobo no tiene conciliaciones bancarias. El municipio de Algarrobo no tiene sus conciliaciones bancarias desde el año 2020 a octubre del año 2021. ¿Ya? Y el no tener conciliaciones bancarias implica un desorden administrativo financiero que en definitiva deja un poco a ciegas al municipio en términos de saber cuáles son los montos de dinero con los cuales realmente contamos. Es decir, cuánto ingresa, cuánto sale, cuántas son nuestras arcas en realidad. Ya. Dicho eso, la Contraloría dice que hay que subsanar, da un plazo para subsanar, y ahí empieza todo un cuento del que yo empiezo a ver, porque vi la definición de desorden financiero, entra inmediatamente a preocuparme y siempre estar pendiente de qué pasa con las conciliaciones bancarias. Bueno, hasta junio de este año,
la municipalidad no había hecho las conciliaciones, no había subsanado estos reparos hechos por la Contraloría, y el alcalde quien había puesto en tesorería en el año 2021 es a una señorita más bien, Belén Carrasco, que tiene una relación con el alcalde, es de público conocimiento, que tiene una relación más bien de pareja, pero nosotros descubrimos que había otra relación también. Y nos damos cuenta que ella es la tesorera, que ella es la que que tiene una relación con el alcalde, y no están hechas las conciliaciones bancarias. Bueno, empezamos a investigar y más otras cosas y otros hechos que revisten las características de delito, los denunciamos a la Fiscalía, al Ministerio Público, a la Fiscalía Regional, ante la Fiscal Regional, y ella lo traspasa y lo radica en la Unidad Regional Anticorrupción de acá, de Valparaíso. Fíjese que es bien impresionante. Ya, ese es un hito. Ese es un hito. Y el hito 2 es lo que se descubre hace 2 semanas atrás, que se descubre de manera accidental. A ver, cuéntame eso. De manera accidental, ¿por qué? Porque llega una persona que trabaja a honorario, llega el día lunes hace 2 lunes atrás, a consultar por qué no le han pagado sus honorarios, y la señora Belén Carrasco, quien es hoy día la persona que está como encabezando este fraude, preguntan por ella y ella no estaba, y por tanto ella se contacta con el director de Administración y Finanzas, y él le dice, pero si nosotros le pagamos, y ella dice, no me han pagado, y él empieza a revisar la cartola, que es una cartola de transferencias masivas, y ahí, en esa revisión, se da cuenta que hay una transferencia a una persona que no trabaja en el municipio y que para hacer honorario es muy alta. Llama a la señora Belén y ella le dice, hoy debe haber un error, mañana yo voy y lo reversamos. Yo hablo con el banco, no te preocupes, y ese mañana nunca llegó, ella nunca volvió al municipio. Y eso es lo que el fiscal señala, que son 91 transferencias durante 20 meses por un monto de 1.069.383.196 pesos. Hasta el momento es lo que la Fiscalía ha ido acreditando. Marcela, en algún punto de esta investigación tú conversas con el alcalde y dices, alcalde, oye, estoy investigando esto, no entiendo los números, no hay conciliación bancaria. El alcalde da la cara. ¿Qué responde en un comienzo antes de que el escándalo se destape? A ver. Antes de que nosotros supiéramos que esto estaba ocurriendo, muchas veces hablé con el alcalde respecto del tema de las conciliaciones bancarias. De hecho, en algún momento tuvimos una reunión con algunos concejales, la persona encargada de control y la señora Belén Carrasco, quien era la encargada de tesorería, y lo digo entre comillas porque hacía las veces de tesorera, pero no estaba nombrada formalmente como tesorera del municipio, y ella decía que las conciliaciones bancarias estaban realizadas. Y donde para mí se prende más la luz es cuando este año, en junio, la Contraloría, en un informe de seguimiento a su informe 906, dice que estos reparos no han sido nunca subsanados. Ya. Ahí nosotros hacemos la denuncia, y el alcalde la semana... No el miércoles anterior, hace 1 semana y media, 2 semanas, ya estoy un poco perdida en el tiempo. No te preocupes. El día jueves del miércoles anterior, o sea, la semana antepasada. Claro, hace 2 miércoles atrás, el alcalde me dice a mí que hay un problema grave en el municipio y que bueno, que va a informar a todo el consejo, pero que primero tiene que ir a San Antonio. Y bueno, al otro día nos informa al Consejo que hay un desfalco de 225 millones de pesos desde julio a noviembre de este año, y que ese desfalco habría sido producido por la señorita Belén Carrasco, y que parte de esos fondos habrían ido a cuentas corrientes de parientes cercanos de él. Nosotros le preguntamos por su responsabilidad y él dice que él no tiene
conocimiento alguno de esos hechos, que no tenía idea de que se estaba haciendo Belén y que tampoco sabía que su familia estaba recibiendo esos montos. El miércoles de la semana pasada supimos que el monto se había hecho como una auditoría un poquito más exhaustiva. Y se llega a los 1.000 millones. Marcela, nadie le dijo al alcalde, oiga, alcalde, pero usted tiene una relación con esta persona, usted fue a Europa con esta persona, ¿cómo no va a tener idea de lo que pasa con las plata? Se lo dijimos, se lo dijimos en el fondo, se lo dijimos en la primera reunión cuando él nos informó. Yo personalmente le dije a él que yo no le creía, creía que él sabía. Eso. Además, yo le dije a él que a mí me constaba, no necesariamente una relación amorosa, a mí me consta otra relación que el alcalde tiene con la señora Belén, que yo esa relación, esos informes se los traspasé a la Fiscalía y hoy día está en investigación, y esa investigación por el momento está reservada. Oiga, y le voy a dar el pase a Mauricio, pero la última. ¿Cómo está compuesto el Consejo de Algarrobo? El alcalde es UDI, usted es independiente. Las otras fuerzas políticas, ¿qué dijeron cuando usted estaba investigando esta situación? ¿La apoyaron? ¿La quisieron frenar? ¿Cómo fue la actitud del Consejo? Yo te voy a decir que el Consejo es un consejo que está compuesto por 2 concejales de Renovación Nacional, un concejal UDI, un concejal demócrata cristiano y un concejal que era militante del PRI. Bueno, el PRI hoy día no existe. Todos hombres, yo la única mujer, independiente, más del mundo progresista. ¿Ya? Y la verdad es que yo soy abogada de profesión. ¿Ya? Entonces, yo vengo fiscalizando al municipio de Algarrobo incluso antes de ser concejala. De hecho, ayudaba yo a un concejal antes. Perfecto. Y siempre he sido de alguna u otra manera vilipendiada. Porque efectivamente en el municipio los concejales yo creo que nunca han tenido la disposición real de fiscalizar. Ya, perfecto. Con eso me lo dijo todo. Era la clásica, ay, que esta señora que es metiche, esta señora que se mete tanto, que pregunta tanto, ay, no le hagan caso, que anda levantando polvo donde no lo hay. Bueno, encontró 1.000 millones de pesos perdidos. Exacto. Exacto. Oiga, estoy con Mauricio Daza, que también tiene preguntas para usted. Mauricio, amigo mío. Sí, buenas noches, doña Marcela. Muchas gracias por acompañarnos acá en Tiempos Violentos. A ver, una duda, porque se planteó de que se va a requerir, solicitar la destitución del alcalde. Alcalde, que hay que decir que una vez que se sabe esta situación, le despachan una orden de detención y desapareció el alcalde. Debe estar tratando de hacer memoria, vaya a ser uno, acerca de lo que ocurrió, ¿no? Y lo que no sabía, que parece que sí sabía. Pero más allá de entrar en aquello, le quería preguntar, ¿cómo va a funcionar esta petición de destitución? ¿Quiénes la solicitarían? Y si le puede explicar a las personas que nos están escuchando cómo funciona el proceso para poder llevar adelante esta solicitud. A ver, nosotros, bueno, es un requerimiento al Tribunal Electoral Regional, al TER. Es un requerimiento por notable abandono de deberes y falta la probidad. Este requerimiento lo pueden iniciar 2 concejales o más. Por eso nunca hicimos este requerimiento antes, porque nunca hubo 2 concejales. Hoy día habemos a lo menos 5 concejales que están dispuestos a firmar este requerimiento. Es transversal. Sí, es transversal. Hay un concejal que le ha puesto un poquito más de trabas, pero finalmente tenemos el quórum como para solicitar la destitución por notable abandono de deberes. Y el notable abandono de deberes tiene que ver por una cuestión súper clara. O sea, aquí hay un hecho. El notable abandono de deberes pide como harto varias circunstancias o situaciones de falta de la probidad o delito. Pero aquí tenemos un delito que es lo suficientemente grave, que es la pérdida o sustracción de 1.000 millones de pesos, donde el alcalde hoy día está siendo indicado como responsable de este delito. Marcela, una última. ¿Qué le parece la actitud del partido del alcalde? Porque cuando hay hechos de corrupción o tan evidentemente se investiga corrupción como en este caso,
en general son muchos los que alzan la voz y dicen esto es inaceptable, pero cuando pasan las propias filas de algunos partidos, como que la reacción es lenta. Recién ayer entiendo que la UDI suspendió la militancia de este militante, de este alcalde. ¿Qué le parece la actitud de ese partido? Bueno, a mí en general me parece mal la actitud de los partidos, es que en el fondo no estamos entendiendo que este problema no se trata de los partidos, se trata de un problema país, en realidad, no se trata de colores políticos. Entonces, la verdad es que yo le pediría a todos los partidos, porque yo creo que de alguna u otra manera todos los partidos tienden a hacer defensa de aquellas personas que militan en sus partidos y que han cometido delitos. No tiene sentido. Oye, si una persona cometió un delito, tienes que separarlo del partido. No sirve. O sea, le hace daño a la institucionalidad, le hace daño a los partidos políticos, nos hace daño. Yo soy una mujer política, independientemente de que sea independiente. Sí. Pero soy una mujer política, no hace daño. Entonces, la verdad es que creo que nosotros tenemos que buscar dentro de nuestras filas a las mejores personas para que nos gobiernen. Claro. Entonces, aquí lo que ha pasado en los distintos municipios de distintos colores de nuestro país, los partidos tienden a defender a las personas. Marcela, la despido, la felicito por su decisión, ¿cierto? Por la perseverancia con la que investigó este caso que hoy día nos tiene con el foco ahí atento a lo que sucede en Algarrobo, donde un alcalde y la pareja, ¿cierto? La tesorera, se habrían llevado 1.000 millones de pesos investigados por la Fiscalía. Gracias, Marcela, un gusto, que esté bien. Quiero decir algo ¿Sí? que estudian y bueno, es la cobertura. Creo que esta cobertura ha sido tremendamente importante. También creo que el Ministerio Público ha actuado muy, muy rápido. Bien. Y eso se agradece. Sí, es importante. Hay que ser crítico cuando las cosas no funcionan y cuando las cosas se hacen bien, también hay que decirlo. Me parece perfecto. Marcela, un abrazo. Saludos ahí al Algarrobo. Ya. Nos vemos. Ya. Hay que ser carepalo, ¿no? Luis, no te he escuchado. ¿Qué te parece esta historia de Algarrobo? Me parece escandaloso, por supuesto. Coincido plenamente con la concejala y me sumo a las felicitaciones, porque uno de los problemas que tenemos transversalmente en todos los municipios es que se tiende a producir una cierta complicidad, no necesariamente en el delito, pero una cierta complicidad excesiva entre los concejales y el alcalde. El alcalde tiene un desbalance de poder que hace que los concejales tiendan a acompañarlo en su gestión y a tomar compromisos que muchas veces inhiben su rol fiscalizador. Por eso que es muy importante lo que ha hecho la concejala y creo que la corrupción, estoy totalmente de acuerdo con ella, no tiene color político y lo que debiéramos hacer es partir por limpiar nuestras propias casas. Creo que esto de que yo acuso corrupción cuando la descubro en la vereda del frente, claro. Creo que debiera ser todo lo contrario y yo sé que es difícil y sé que a lo mejor lo que estoy diciendo le podrá parecer muy mal a mucha gente, pero yo creo que lo correcto sería partir por limpiar la propia casa, lo que no significa que muchas veces uno tenga la legítima presunción de inocencia. Hay casos que tienen mayor o menor gravedad. En este caso se ve bastante evidente lo que ocurrió y a todos debiera sonrojarnos, independiente del color político de quien haya cometido, en este caso, los ilícitos. Sí, Gonzalo. Ojalá hubieran más Marcela así, en Chile. Si hubieran Marcela en todos los municipios, yo creo que sería otro cuento. Y también hay un tema de responsabilidad de los partidos, ojo. Pues muchas veces los partidos llevan candidatos para ganar la elección, porque que ya vienen con chadito. Claro, que el candidato, pero se sabe que el candidato viene con problemas, que tiene una investigación en la fiscalía, y aún así lo importante es ganar. Lo inscriben. Y hemos visto después que cuando quedan los problemas, ahí el partido se desentiende, pero al final lo llevaron porque, claro, era número puesto. Pero viene con estos problemas, entonces yo también hay responsabilidad y los partidos no es llegar y llevar a cualquiera. O sea, es necesario de repente llevar gente proba. Sí. Y los concejales tienen que hacer esta pega. Sí. La pega que hizo ella no la hacen todos, porque lo que dice Luis es verdad. Al final, como se ven todas las semanas, trabajan en conjunto, el alcalde los invita a viajar. Claro. Y todas esas cosas, y los manda a un seminario. Entonces, al final, el que molesta, pasa, como lo decía ella, lo castiga. El que molesta pasa a ser como el desagradable, claro. El alcalde lo castiga, ya no le llega al seminario. Entonces, la verdad es que los concejales tienen que hacer una pega. Y así como los parlamentarios, los diputados tienen que fiscalizar a las autoridades de gobierno,
Y no es de pesado, no, es la pega que le encomienda la Constitución. Los alcaldes, los concejales, es la pega que tienen que hacer. Sí. Tienen que Mira lo que fiscalizar. plantea el diputado del distrito, Andrés Celis. Escuchemos. Falta que la Contraloría intervenga con urgencia lo que es el municipio de Algarrobo, que haga una auditoría interna y además que se dictaminen otras órdenes de detención que, por cierto, no puedo darlas a conocer públicamente. Y además que con rapidez se elija a un alcalde suplente en la comuna de Algarrobo. Ahí tenemos al diputado Celis planteando la irrupción de la Contraloría, pero lo que Marcela nos decía es que la Contraloría General la Contraloría General de la República, en su sede en Valparaíso, el año 2021 había comenzado a investigar toda esta historia. Patricia, ¿qué ve usted? Yo precisamente quiero hacer dos énfasis. Uno, en que yo pediría que más que existieran muchas Marcelas, ojalá no necesitáramos a Marcela y que cada persona que trabaja en lo público entienda que en lo público no se roba. Bueno, no se roba en ninguna parte, pero menos en lo público. Porque a mí, francamente, no deja de sorprenderme que tengamos un país donde hay instituciones que son lideradas o integradas por personas que no entienden el valor del servicio público en su dimensión más profunda, que es precisamente no apropiarte de lo que es para los que más necesitan. O sea, a mí eso es algo que me indigna. Encuentro que hay que ser y tener la particular rudeza en la persecución de este tipo de fenómenos. Y por eso creo que es una expectativa alta la que se debe tener con el Ministerio Público para que sea lo suficientemente rápido, pero además riguroso Y ejemplificador. en la petición de sanciones para delitos de esta naturaleza. Y el otro foco que quería hacer es la Contraloría, porque se han dado cuenta que como que a la Contraloría nadie la toca, es como los jueces, que nadie mucho los critica, porque como esto yo siempre reclamaba cuando yo era fiscal, esto que a los jueces no se les capacita ni se les entrena, se les sensibiliza. Se les sensibiliza. Digo, ¿por qué? Si tiene que aprender, igual como aprende un fiscal, como aprende un defensor, como aprende un abogado, ¿por qué a los jueces no los podemos entrenar, no los podemos capacitar? Bueno, peleas que siempre uno tiene y al final nunca gana. No necesariamente gana, pero bueno. Pero con la Contraloría me pasa un poco lo mismo. A propósito de lo que hemos conversado en otros programas con el tema de los convenios con las fundaciones, la Contraloría ahora encontramos, bueno, pero haga la pega antes, po. Antes de que nos roben los 1.000 millones de pesos, antes de que se roben y se embolsen 400 millones de pesos la Fundación Democracia Vivaldi, antes de que no sé cuál otra fundación se embolse toda la plata que sirve para los niños que necesitan, para las familias que lo necesitan. Entonces, ¿quién hace una revisión de la Contraloría y del ejercicio de su función? ¿Dónde está la labor preventiva que tiene que ejecutar para determinar que las tomas de razón sean de cosas que realmente cumplen con los estándares? Yo me acuerdo, a propósito de los casos de convenio de Democracia Viva, que salió esta resolución del Contralor diciendo vamos a detener las tomas de razón. Bueno, o sea, perdón, pero haga el trabajo y haga el trabajo con la celeridad que se requiere tomando razón bien. Pero ¿cómo va a detener un proceso que eventualmente implica que tú no transfieras recursos a organizaciones que necesitan para poder ayudar a personas que de la población están en situación de necesidad? ¿Pero tiene la Contraloría, Pati, hoy día las herramientas para hacerlo? ¿O porque entiendo que la Contraloría es una revisión ex post. Bueno, entonces habría que cambiar un poco la herramienta de la Contraloría. Es que a eso vamos. ¿No? Cuando hablamos de la modernización del Estado, que otro tema que hemos conversado acá, lo que hay que revisar es dónde ponemos las definiciones y dónde instalamos las capacidades. Pero si tú sigues instalando la capacidad y los recursos en entidades que no son capaces de funcionar adecuadamente y no en quienes tienen una misión que desde el punto de vista técnico podría evitar el derroche fiscal en los términos que estamos conociendo, es evidente que hay algo que hacer. Hay que se mejora. Pero ¿cuánto seguimos esperando? ¿Cuándo nos ponemos de acuerdo? ¿Y cuándo abordamos el tema con el rigor y profundidad que se requiere? Me gusta. Ese debate es relevante. ¿Qué dice el diputado Tomás López Marcino? ¿El alcalde tiene que salir de su cargo? Mire. A mí me parece impresentable, que la justicia debe investigar rápidamente. Yo valoro que se haya formalizado velozmente a la tesorería, que se estén buscando otras responsabilidades, que se desarticule esta organización delictiva de haber existido en los términos que se ha planteado en algunos lugares. Y yo llamaría al alcalde por dignidad a renunciar, a poner su cargo a disposición. Aquí se está dañando fuertemente la fe pública.
Ahí está el diputado radical Lago Marcino. Por dignidad tiene que salir. ¿Puede salir por dignidad, Mauricio? ¿Cómo hay que hacerlo para sacar un alcalde de estas características? Bueno, uno esperaría que uno no tuviese que apelar a la dignidad de una persona que se embuchó 1.000 millones de pesos, con vacaciones incluidas con su amiga con ventaja. Así se definió, ojo, en la audiencia de formalización, la tesorera. No, si nos queda claro tu conocimiento Eso es lo que más le importa. No es algo que yo... No, es que le pasa que este es un tema... Esta es la parte del corazón. O sea, la vía privada es relevante cuando tiene un efecto importante en el ámbito público, y este es uno de esos casos. Ahora, tú dices que no lo unió el dinero y no el amor. Exacto, bueno, nadie puede vivir del amor, decía Calamaro, digamos, por eso están los luquitas. Pero bueno, el punto es el siguiente. Efectivamente, si hay una renuncia, esta renuncia tiene que ser por motivos justificados, y no es que simplemente ingrese la renuncia y se acabó. Tiene que ser, tiene que ser aprobada por 2/3 de los miembros en ejercicio del Consejo Municipal. Entonces, es un trámite. La concejala Mancilla nos decía, sí, vamos a pedir la destitución del alcalde, pero, bueno, siempre el pero, ¿no? Tienes que pedirlo al Tribunal Calificador de Elecciones Regional, ¿no? Al TER. Ahí tiene que haber un primer pronunciamiento por notable abandono de deberes, que se tiene que acreditar. Y después esto puede ir a una segunda instancia al Tricel. O sea, no una cosa inmediata. ¿no? O sea, si ellos ingresan esta semana la persecución de destitución, aun cuando el Tribunal Regional opere rápido, por los tiempos que tiene el Tricel, vamos de acá a mediados del próximo año. Con suerte. Entonces, obviamente, bueno, esto también tiene otro elemento, porque si el alcalde queda en prisión preventiva, ¿no? Va a ser difícil que él pueda gestionar el municipio desde la cárcel. Pero aunque hay otras personas que han gestionado emprendimientos ¿no? ilícitos, muchos de ellos desde la cárcel, es habitual. Pero la municipalidad es una organización... Pero la municipalidad no es una organización criminal, así que tendrían que designar a un alcalde suplente. ¿no? Yo creo que eso es lo que se viene, un alcalde suplente en el caso que finalmente se ratifique una prisión preventiva respecto del alcalde. ¿Pero en Renaico hay alcalde suplente? Porque él está preso, el alcalde de Renaico. ¿Renaico? Claro, ahí también, por eso te digo, lo tiene que nombrar, lo tiene que designar también el Consejo. Pero, insisto, y respecto solamente un punto en relación a Contraloría. A ver, yo creo que la Contraloría ha funcionado bastante mejor bajo la administración del Contralor Bermúdez que en veces anteriores. Eso no significa que esté libre ¿no? de cuestionamientos. Sí, hay cuestionamientos. Pero más allá de esa evaluación, este debate es importante. ¿Por qué? Porque resulta que el Contralor actual, Jorge Bermúdez, deja su cargo en algunos días. Sí, más. 20 días. Creo. Y eso involucra que el Senado va a tener que decidir finalmente un nombre, ¿no? que va a ser remitido por el presidente de la República respecto de quién va a ser su sucesor. Y en este sentido yo espero que las lógicas de transacción política, es decir, mira, ¿sabes qué? Ya, tú tienes tu nombre del Contralor, pero nosotros tenemos 2 supremos. ¿eh? Siempre se van como haciendo esas lógicas transaccionales. Eso no ocurra en esta oportunidad y se pueda elegir un Contralor que tenga propuestas que sean importantes. Porque no solamente es más plata, sí, es más plata. Sí, es más recursos humanos, pero también se puede ingresar medios tecnológicos. La inteligencia artificial es un instrumento que es formidable si se ocupa además de una manera que sea efectiva para poder, por ejemplo, que salten las luces amarillas y las luces rojas. Claro. ¿no? Y ahí entonces la Contraloría puede hacer una fiscalización selectiva porque obviamente tiene menos recursos materiales que las necesidades que se requieren para su función. Entonces, a mí me gustaría escuchar propuestas que vayan en ese sentido por los candidatos y no meramente, digamos, un despliegue de lobbies políticos soterrados para que se elija a una persona de una determinada sensibilidad u otra. Vamos a dejar este escándalo comunal de Algarrobo para ir al escándalo del fin de año en Chile. Mire el titular. Daniel Sauer va por el audio. Se querella por grabación y pide citar a los Stoppelberg, a Rodrigo y a su hermana Nicole. Lo destaca el diario La Segunda de esta jornada. Se captó en un contexto privado una conversación. Es parte de lo que traía también el diario La Segunda. Fíjate que
es bien llamativa esta vuelta. Ahí con Mauricio podríamos comentar con nuestro invitado hacia qué apunta Daniel Sauer, el empresario financiero que estaba en los audios con Luis Hermosilla y con Leonarda Villalobos. Es un volador de luces, sirve o no sirve, es efectivo o no efectivo, fue la mejor alternativa, el mejor camino, la mejor estrategia. Bueno, parte de lo que vamos a conversar. Además, todo esto sucede en el contexto en el que el director de grandes contribuyentes y otros 4 funcionarios del Servicio de Impuestos Internos han sido suspendidos de sus funciones, no tienen acceso al sistema tampoco por parte del director de aquella entidad. Gonzalo Fuenzalía, déjeme al final respecto a este caso y respecto a lo último que hace Sauer. Sí, déjeme para el final para escuchar al resto. Usted quiere escuchar... Quiere asesoría de Daza, me gusta. Está dirigiendo el programa. No, que era impresionante. Es productor y ahora director. Es que, no, es que me sientan acá y me tiran a la piscina al tiro. Entonces, yo mira, me gustó. Patricia Muñoz, como buena mujer, dice yo pongo el pecho a la bala. Ok. Quiero escuchar otra opinión porque quizás no tengo una buena opinión. No quieres estar Lo estoy tan haciendo en sesgado. beneficio del programa. Muy bien. Y de tu trabajo. Qué generoso. Gracias. Patricia Muñoz, pecho a la bala, me gustó. Dale. Ya, bueno. A la base, lo impresentable, indignante de esta situación, y al menos para quienes ejercemos la profesión de abogado, a mí me parece muy vergonzoso. Leí una declaración del ministro Solís, o el exministro de Justicia Solís, donde decía que esto pasaba antes. Yo de verdad no sé en qué mundo pasaba, porque yo llevo más de 20 años de profesión de abogada y no lo he visto en mi entorno, no lo he hecho ni lo haré. Y me parece que hay que partir de esa base, particularmente para quienes hoy día se encuentran estudiando y son abogados y abogadas más jóvenes. Dicho eso, me parece que Sauer, claro, obviamente va a tratar, yo creo que tenía una mejor alternativa, pero bueno, quizás a su abogado no se le ocurrió. Y no era la que le decía Hermosilla en el audio, por cierto. Pero el tema de la ilicitud a propósito de que es un audio privado. Eso me gustaría abordarlo desde la perspectiva de que esta prueba, en mi concepto, habiendo sido fiscal además, y lo que pelearía como fiscal, es que es absolutamente lícita. Cuando tú estableces causales de exclusión de pruebas, están pensadas en el quehacer del Estado que ilegítimamente vulnera un derecho tuyo como el sería el de la privacidad o el de la intimidad. Pero en este caso esa situación no se produce porque hay una conversación entre 3 personas que es registrada por uno de los partícipes de la conversación. Y por tanto, acá no hay una expectativa de que esa persona pudiera no relatar en un juicio la conversación que escuchó. Claro. O sea, incluso prescindiendo del audio, yo podría citar a Leonarda y que Leonarda cuente lo que oyó en esa conversación, lo que ella conversó, lo que contó, y que además tiene cómo probarlo a través de ese medio que es un audio. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que todo lo que jurídicamente se intente hacer para derribar el audio y tratar de traspasarlo a una lógica de ilicitud de prueba va a ser ineficaz. Me parece que esto va a ser utilizado sin lugar a dudas y que por tanto va a redundar en lo que espero sea sanciones muy ejemplificadoras en relación a el cohecho, el fraude eventual al fisco, los delitos que aparezcan, como también desde el punto de vista ético del quehacer profesional de quienes están involucrados ejerciendo la abogacía. Me gustó. Luis, sí. ¿Es una mala estrategia la de Sauer de querer atacar el audio como si el audio fuese la prueba mal conseguida, ¿cierto? ¿Ilícita? Yo no entiendo mucho de estrategias jurídicas, pero sí creo, complementando lo que decía Patricia, que hay jurisprudencia de que audios captados ilegalmente cuando se trata de delitos han sido acogidos como prueba. Es, por ejemplo, lo que ocurrió cuando el reportaje de un canal de televisión denunció los abusos de menores por parte de un ex senador de la República hace muchos años atrás y hubo una gran discusión en torno al 161A y finalmente esas pruebas tuvieron valor porque testificaban o acreditaban la comisión de un delito. Sí. Y yo, independientemente que haya una discusión que he escuchado también de que si hay o no hay delito cuando lo que solo son dichos, en la práctica lo que se describe ahí son conductas claramente delictuales y por lo tanto, además leí por ahí en una columna que de acuerdo al Código de Ética del Colegio de Abogados, esta abogada estaría liberada de su secreto por tratarse justamente de actitudes o conversaciones que apuntaban por lo menos a ejecutar delitos y daban cuenta además de delitos que independientemente que estén prescritos ya habían ocurrido por parte de los mismos participantes de la conversación. Así que yo sospecho que no es una buena estrategia, pero acá lo importante es que se llegue al fondo y que se sancione ejemplarmente a los responsables. Voy ahora con mi abogado de cabecera, Mauricio Daza. Atención, Gonzalo Fuenzalía. A ver, Daza, si estáis de acuerdo conmigo. Ver, Mauricio. Sí. Yo creo, acá no hay verdades definitivas, es discutible. Discutible.
si bien yo comparto lo que dice Patricia, uno podría levantar una tesis alternativa, porque uno podría decir, a ver, ¿sabe qué? De partida, ninguna de las personas que participaron en esta conversación quieren declarar ante el Ministerio Público porque se están reservando su derecho de no autoincriminarse y van a guardar silencio, ¿no? Ninguno de ellos aportó al proceso esta grabación. Y en la grabación hay solo declaraciones de estas 3 personas. Sí. Entonces se está vulnerando en la práctica el derecho a no autoincriminarse y a guardar silencio, ¿no? Así que yo podría decir perfectamente, oiga, ¿sabe qué? Eso no procede esa grabación. ¿Dónde hay más de un abogado? Ahora, por eso, pero a lo que voy, ¿no? Yo lo que les quiero decir es que acá no hay una verdad absoluta, sino es discutible, y el argumento que yo he dado a mí me parece razonable. Yo también he sido defensor, abogado defensor, ¿no? Y me he enfrentado al Ministerio Público y también he estado al lado como querellante. Pero bueno, a ver, ¿cuál es mi opinión en todo caso respecto de esta materia? Yo creo que, en primer lugar, se ha dicho acá, cuando la grabación es realizada por personas que participaron en la conversación, la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia ya han señalado de que eso no es constitutivo de un delito, ¿ya? Esa jurisprudencia puede cambiar porque no es vinculante, ¿me entiendes? O sea, los fallos anteriores no son vinculantes y podrían fallar otra cosa, pero si los tribunales fallan de la misma forma como falló históricamente este punto, bueno, entonces debiese ser considerado que a lo menos no es delictual lo que ahí ocurrió por parte de Leonarda Villalobos, finalmente, que es la persona asignada como quien grabó el audio. Bien, eso es lo primero. Otra cosa distinta tiene que ver con que si ese audio puede ingresar como una prueba. Ahora, ahí efectivamente lo que hay que ver es si existe lo que se denomina, términos leguleyos, expectativa legítima de privacidad, ¿no? Legítima o razonable. Ahora, había una expectativa de privacidad respecto a las personas que estaban en esa conversación. La expectativa de privacidad es que ellos esperaban que ese contenido que estaban conversando no fuera a exposición pública. Claro que esperaban, obviamente. Se estaban relatando un conjunto de hechos, el tono que utilizan, ¿no? La forma como se llevó adelante la conversación. Ninguno de ellos tenía la expectativa de que esto nosotros lo estuviéramos hablando el día de hoy, ¿no? Acá en televisión, o que se publicara. Ya, pero la expectativa existía, pero ¿era razonable o legítima? No, no lo era. ¿Por qué? Porque se estaban coludiendo para ejecutar actos ilegales. Y eso no es razonable ni legítimo. Por lo tanto, hay una probabilidad considerable de que esto finalmente ingrese como prueba. Ahora, obviamente, ¿qué es lo que hace Sauer? Lo que hace Sauer es utilizar lo mejor que tiene, ¿no? Ahí dice, cuando le llueven limones, hágase una limonada. Bueno, eso es lo que está haciendo. Su limonada es básicamente presentar una querella donde está tratando de imputar un delito, pero ojo, hay otro elemento que yo creo que requiere un análisis un poco más profundo. ¿Cuál? No solamente se estaría querellando por el delito de la grabación ilegal, también se estaría querellando por prevaricación de abogado. O sea, se estaría querellando también en contra, probablemente, de Leonarda Villalobos y quizá en contra de Luis Hermosilla, porque ellos eran abogados de este señor Sauer, ¿no? Y habrían realizado actuaciones que iban en contra de su deber de obrar en beneficio de su representado, que en este caso era el señor Sauer. Ahí hay que ver y conocer mejor qué es lo que finalmente se va a hacer, ¿no? Pero es claro en todo caso que Juan Pablo Hermosilla ya la dejó clara. Dijo, mire, ¿sabe qué? Mi hermano Luis, ¿no? Lucho para sus amigos, como Isidro Solís y compañía, bueno, él habría actuado solamente respecto de la Comisión para el Mercado Financiero, sí, ¿no? Y ahí no habría existido ningún tipo de pago. Pero lo que ocurrió respecto al Servicio de Impuesto Interno, él no tenía idea y eso lo veía esta señora Leonarda Villalobos. Ahora, es un gran incentivo para Leonarda Villalobos para declarar y contarla toda respecto a Luis Hermosilla. Bueno, esta historia va a ser. Esta historia va a ser. Muy bien, Mauricio. Abogado fue de salida. ¿Se formó su opinión? ¿Tiene 20 sí, ahora sí. ¿Tiene ¿Viste? Es importante escuchar a los expertos. No, yo suscribo lo que establece la Pati, porque aquí no hay intercepción. No hay una comunicación interceptada. Un pinchazo de teléfono. No hay una violación de correo que le sacaron foto en WhatsApp. Aquí claramente hay una grabación y finalmente alguien de los que graba la entrega a otra persona y finalmente eso se hace público. Así que yo creo que las defensas que un poco plantea Mauricio, sí, siempre uno puede hacer distintas teorías y los tribunales tienen que finalmente comprar la teoría uno, pues yo creo que acá es bastante difícil ir en contra del peso de la realidad, que finalmente hay un audio que ha escuchado todo Chile y que de alguna manera hay una grabación
que no hay una intercepción de nadie, de un tercero, en el fondo, que traspasó la privacidad y me interceptaron el teléfono una llamada sin legalmente permitido, sacaron fotos en WhatsApp, como le pasó, acordémonos tiempo atrás, a un diputado que le sacó un periodista a WhatsApp una conversación privada y la publicaron. Y finalmente la justicia lo condenó por violación de correo. 161 Entonces, claro, pero lo que quiero decir, pero lo que... Sí, lo único que quiero decir es lo siguiente, para terminar, es que estas cosas uno sabe dónde comienza y dónde terminan. Y tenemos harta historia, el caso Penta y otros para atrás, no tanto para atrás, pero por el último tiempo en que finalmente uno parte por acá, pero siempre cuando hay actos de corrupción en instituciones, no es una persona, hay una red. Y esa red, finalmente, hay alguien que hace el encargo, hay alguien que hace la pega, hay otros que la tramitan, la intermedian, y hay otros que la encargan. Claro. Y eso ha pasado en los casos de corrupción, que finalmente se parte como tirando un hilo y empiezan a aparecer otros que la encargaron, otros que la tramitaron, y una red que uno dice, no solamente acá, también es acá, allá. Sí. Así que hay algo que tenemos claro, y yo creo que todos estamos de acuerdo en este panel, es que aquí en Chile hay mucha corrupción. Vamos a ver si esa hebra permite encontrar a todos los y las responsables. Por ahora, pausa y regresamos.